Buenas tardes, compañeros. Entonces hoy voy a grabar un videito cortito acerca del tema que sigue. Es uno que se llama análisis de posición. Ok, para los sistemas en movimiento, si sacan cálculos, resulta que obviamente son tres cosas las que son muy importantes para de saber o de conocer en cualquier sistema de movimiento, ¿verdad? Ustedes ya se han de acordar, son cosas de física. Número uno es la posición, número dos es la velocidad y número tres es la aceleración. ¿Ok? Entonces el primer tema el tema que sigue en este caso, lo primero que se analiza o se pide es la posición. Luego las siguientes semanas veremos un poquito de lo que es la aceleración perdón, la velocidad y la aceleración. Ok, aquí el libro pues tiene pues rollo con respecto a lo que es el asunto de la posición, de cómo se va más o menos manejando y calculando. Y en general aquí al final de cuentas se manejan dos mecanismos distintos. Bueno, de hecho el libro maneja como tres opciones distintas o cuatro opciones distintas de mecanismos, pero en el curso se centra en dos en particular, y ahorita por la cuestión de la pandemia creo que no va a dar tiempo para más, que sería el mecanismo de manivela balancín, que es este que está aquí, de manivela balancín, y es el de manivela corredera, que es como un pistoncito, ¿verdad? Ok, entonces el primero del cual habla el libro es el de manivela balancín. Y se fijan, pues es muy simple, ¿no? Pues ya habíamos dicho, ya a estas alturas creo que ya lo van manejando un poquito mejor. Saben, una bancada, una manivela, una biela y el balancín. Este está haciendo movimiento rotatorio, este de vaivén, este con movimiento complejo y este está fijo. ¿Qué más? Se supone que lo que da, la información que se da, bueno, ya para hacer un poquito más rápido y largo, rápido y corto este asunto y no hacernos bolas, se supone que lo que les dan o lo que se les debe de dar son las medidas de los eslabones. En este caso, por ejemplo, se les da el eslabón manivela, se identifica con la letra A, el eslabón biela con la letra B, el balancín con la letra C y la bancada con la letra D. Aquí hay oiga, por cierto, aquí hay un problema a la hora de los ejercicios, y en el libro, yo pienso que es un problema del libro. En cuanto a las letras, si se fijan, empieza a contarlo a partir de la manivela, sería A, B, C, D, pero con números los cuenta a partir de la bancada. Entonces con números sería el eslabón uno, la bancada, este sería el eslabón 2, ay, la, la manivela, el eslabón 3 sería la biela y el eslabón 4 sería el balancín. Se fijan, este es el eslabón 4, este sería el ángulo 4. Este sería el eslabón 3, este sería el ángulo 3. El ángulo 4 corresponde al balancín, el ángulo 3 corresponde a la biela, el ángulo 2 corresponde a la manivela. Y el ángulo 1, que aquí no está marcado, el ángulo 1 se supone correspondería a la bancada, pero por default se toma como que el ángulo 1 sería 0, pensando que la bancada está totalmente horizontal y, y pues el ángulo sería 0, aparte de que el ángulo aparte de que la bancada está fija, entonces no se mueve, ¿verdad? Ese es un dato que hay aguas a la hora de hacer ejercicios. Eh, y otro dato importante. Le digo, se les deben de dar los valores de los eslabones A, B, C y D. Deben de tener esos cuatro. Deben de tener un ángulo de entrada, que normalmente el ángulo de entrada es el ángulo de la manivela, que en este caso pues sería el ángulo 2. Y a partir de esa información se calcularían los ángulos de salida. Los ángulos de salida vendrían siendo el ángulo de la biela, que es el ángulo 3, y el ángulo del balancín, que sería el ángulo 4. Ahora, hay un detalle nada más. Si se fijan, y por eso pongo este dibujito, hay dos posibilidades distintas. Una que le llaman la posición abierta, que es esta que está por aquí por arriba, este punto B, que es con los eslabones en esta posición.
y como le digo, ahí se calculan los ángulos. Ay, por cierto, aguas cómo se calculan, porque es el ángulo 3 se calcula a partir del nodo A, que es este que está aquí, y el ángulo 4 se calcula a partir de se podría pensar de la prolongación de la bancada. Entonces, esta es la posición abierta que se da por acá por arriba. Si fuera una construcción, bueno, igual real o en dibujo, en lo que sea, imagínense que aquí en el nodo B estuvieran conectados con un pin. Entonces, usted quitara el pin, un pincito que estuviera aquí amarrando al eslabón 3 y al eslabón 4. Si quitara el pin, estos eslabones los podría girar hacia abajo los dos. Este sería el arco que haría el eslabón 4 y este sería el arco que haría el eslabón 3. Y aquí abajo se generaría una segunda posición. Esa segunda posición se llama posición cruzada y obviamente les daría un segundo resultado posible, ¿no? Un ángulo 3. Aquí lo ponen con, ¿cómo le llaman? Comita, o sea, es comita, no me acuerdo cómo se llama eso. Y se generaría una segunda posición para el ángulo 4, que sería esta que está hasta acá, que sería este ángulo que está hasta acá, como el ángulo 4 con comita. Entonces son dos posiciones distintas que se pueden generar, ¿ok? Ese es otro dato que les quería decir. Entonces, en resumen, se dan los eslabones A, B, C y D, se da el ángulo de entrada, el ángulo 2 y se calculan el ángulo 3 y el ángulo 4, sabiendo que puede haber dos respuestas posibles para el ángulo 3 y dos para el ángulo 4. ¿Qué más? Bueno, si le seguimos avanzando, la manera en cómo lo resuelve esto algebraicamente le llaman lazo vectorial. Ok, entonces lo voy a poner acá con una presentación de PowerPoint que hice ahí medio malita, pero bueno. A ver, entonces, una manera en como le da el acercamiento hacia la solución algebraicamente, o pues sí, analíticamente, esa es la palabra. Analíticamente es por medio le llaman lazo vectorial. Entonces, si se fijan aquí, lo que hacen es como que ir del nodo O2 hacia el nodo B, del nodo O2 hacia el nodo B. Se puede ir por arriba o se puede ir por abajo, así como lo pone el libro, ¿no? Si se va por arriba, aquí le pusieron R1, R2, R3, R4. Si se va por arriba sería el R2 más el R3, ¿no? Para llegar de O2 a B. La opción sería ir R2 más R3 y llegaríamos a este nodo. ¿Qué sería lo equivalente o lo mismo que irnos por R1 más R4, que está aquí, ¿verdad? R1 más R4. Igual llegamos, bueno, partimos de O2 y llegamos hasta B. R2 más R3 es igual a R1 más R4. Ok, si tenemos R2 más R3 es igual a R1 más R4, estos dos los podemos pasar hacia el otro lado como con signo negativo y queda igualado a 0. ¿Qué más? El vector, le llaman lazo vectorial y lo maneja como vectores. El vector R2 equivale al eslabón A que multiplica, el eslabón A que está aquí, multiplicado por sus componentes, ¿no? Por coseno, el componente en X y el componente en Y, que sería seno. La medida del eslabón, seno y coseno y seno, ¿no? Componente en X y componente Y. Igual con los otros eslabones. El eslabón B sería pues la longitud del eslabón B, que en este caso pues debería tener un número, multiplicada por las componentes en X y la componente en Y. Aquí a la componente en Y le ponen una J para manejarlo como imaginario y con la idea de que no se revuelva con la componente X, para no revolver esta con la componente X y se crea un conflicto, ¿no? Al final de cuentas son las dos componentes. El eslabón C sería este que está aquí, igual con sus respectivas componentes, y el eslabón D, que es la bancada, con sus respectivas componentes. ¿Qué más? Dice que la ecuación se puede partir en la parte real e imaginaria y se igualan a 0. La parte real quedaría a coseno del ángulo. Esta parte no se considera porque sería imaginaria y lo sería más b coseno del ángulo 3 menos c coseno del ángulo 4 menos d coseno del ángulo 1 es igual a 0. Esta sería la parte real, que es lo que está aquí.
pero como sabemos que el ángulo 1, que es el ángulo de la bancada, vale 0, sería coseno de 0 es 0. Ah, no, perdón, coseno de 0 es 1. Aquí el ángulo 1 vale 0, coseno de 0 grados es 1, entonces este coseno se va y queda la d. 1 por d pues queda la d, y quedaría así la ecuación, ¿no? En la parte real. En la parte imaginaria, yo aquí copié de nuevo la ecuación que tenemos arriba, ¿eh? En la parte imaginaria pues quedaría a seno del ángulo 2, sería JA seno del ángulo 2, más B seno del ángulo 3, menos C seno del ángulo 4 y menos D seno del ángulo 1. ¿Ok? Y lo mismo que la otra, ¿no? Sabiendo que el ángulo 1 vale 0, seno de 0, este sí vale 0. Seno de 0 es 0, entonces toda esta sección se va, todo esto se va, se elimina y queda nada más vivo esta parte, ¿no? A seno del ángulo 2, B seno del ángulo 3, menos C seno del ángulo 4. De estas dos ecuaciones se puede obtener un sistemita de 2 por 2. Esta era la parte real, la parte que habíamos trabajado en el otro slide, que había quedado de esta manera, y esta es la de la parte imaginaria, que es esta que está aquí arribita. Mira, esta que está aquí arribita es esta que está aquí. Queda un sistemita de 2 por 2 donde las incógnitas o las variables serían el ángulo 3 y ángulo 4. Esas son las variables. Todo lo demás se supone que ya está dado, por lo tanto va a ser constante. Lo que vamos a estar buscando es ángulo 3 y ángulo 4. Las incógnitas son ángulo 3 y 4, por lo tanto pues se puede resolver como si fuera un sistemita de 2 por 2. Se puede acomodar, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en este paso que está aquí, yo lo acomodé ya como un sistemita de 2 por 2. En este caso la de arriba queda b coseno del ángulo 3 menos c coseno del ángulo 4 equivale a menos a, que sería menos a coseno del ángulo 2, y esta menos d se pasa como más d. En esta ecuación de abajo quedaría este que está aquí, b seno del ángulo 3 menos c seno, coseno del ángulo 4, y este a seno del ángulo 2 se pasa al otro lado negativo, ¿verdad? Este sería el sistemita de ecuaciones que habría que resolver para poder identificar pues eso, ¿no? El ángulo 3 a cuánto va a equivaler y el ángulo 4 a cuánto va a equivaler. Hay muchas opciones distintas de resolverlo. Si alguno sabe alguna opción de resolverlo, tiene algún programita para resolver este sistema de ecuación, pues bienvenido, con mucho gusto. Eh, y cada quien, ¿verdad? El libro ofrece una solución. La solución está larga, de hecho, no crean que está tan simple. La solución está larga. Yo aquí, de hecho, aquí yo me la voy a saltar. Este PowerPoint se lo voy a pasar al jefe de grupo para que se los pase. Si alguien no tiene nada que hacer en las tardes, si quiere ponerse a ver la solución, pues con gusto la puede repasar. Le digo, está larguito todo el procedimiento. Yo aquí ya, yo creo que me voy a saltar algunos pasos o voy a tratar de explicarlo así muy rápido. Pero la idea original es este sistema, pues al final de cuentas, ¿no? Bueno, de aquí este sistema aquí lo que propone es despejar el ángulo 3. Estos que están aquí con el ángulo 4 pues se va hacia el otro lado, se elevan al cuadrado ambos lados de las ecuaciones y se suman. En este caso se eleva al cuadrado, bueno, se elevan al cuadrado las dos ecuaciones. Esta que está aquí arriba se debe elevar todo al cuadrado y luego esta se eleva todo al cuadrado. Luego se suman las dos ecuaciones como si fuera el método de solución de suma y resta, no sé si se acuerdan, donde se sumarían aquí, se suma para abajo, se pone una línea aquí, se suma. Este quedaría como la b cuadrada se factoriza aquí, si se fijan se factoriza la b cuadrada y se sumaría seno cuadrado de este más el coseno cuadrado de este, y de este otro lado pues quedaría un rollo, ¿no? Todo este acordeón que está aquí abajo elevado al cuadrado más este acordeón que está aquí arriba elevado al cuadrado. Como hay una identidad que dice que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo equivale a 1,
Entonces toda esta cosa de aquí se convierte en 1 y queda la b cuadrada, y toda esta parte de aquí se queda así. ¿Qué más? Bueno, aquí estoy repitiendo algunos pasos. Se desarrollan los términos del lado derecho de la igualdad. En este caso, estos términos que estaban aquí se van a desarrollar. Este de aquí se convierten en a cuadrada seno cuadrado del ángulo menos dos veces este que multiplica a este, que sería todo esto que está aquí, y luego sería el cuadrado de este que está aquí. Luego este que está aquí se debe desarrollar al cuadrado, es un trinomio al cuadrado, entonces se genera toda esta tripa que está aquí atravesada. Se agrupan términos para simplificar, en este caso estas cosas se convierten en un 1, esto se convierte en un 1 y ya, ¿verdad? Y se acomodan las cosas más o menos, que aquí quedaría más o menos de esta manera. Y este asunto, le digo que está largo todo el procedimiento algebraico, no me quiero meter en todo el rollo porque aquí se me van a dar las 3 de la mañana. Se acomodan los términos algebraicos, se agrupan, en este caso si se fijan pues aquí estaba este término está dividiendo, se agrupan en distintas opciones, y al agruparlo de aquí lo que hace el libro es simplificar. Entonces busca la manera de simplificar las cosas, ¿no? Entonces aquí se fijan, la K1 la define como D sobre A. A ver, déjenme ver dónde quedó esa K1. Ay, ay, ay. Ay, ay, no sé dónde salió la K1, ya se me olvidó. Bueno, se supone, por ejemplo, en este cachito de aquí, este 2 va a eliminar este 2, el menos, la A se va a quedar aquí abajo, la A se queda aquí abajo, la C se va y la C se va, no, perdón, la C se va y quedaría D sobre A, ¿verdad? Queda D sobre A y multiplicando al coseno del ángulo. Entonces si se fijan acá, D sobre A la define como K1, entonces aquí ya quedaría como K1 por coseno del ángulo 4, que sería esto que está aquí, ¿ok? Igual aquí, este más por menos va a quedar menos, este 2 se va, el A se va, porque arriba y abajo se van, entonces quedaría D sobre C. Entonces quedaría aquí D sobre C la define como K2 y quedaría multiplicando al coseno del ángulo 2 con signo negativo. Entonces queda menos K2 coseno del ángulo 2. Y luego creo que toda esta tripa, así tal cual está, la termina definiendo como K3. Aunque aquí creo que le cambió el signo. Le cambia el signo por la cuestión de este signo de abajo, ¿no? Este signo lo multiplica. Bueno, aquí factoriza un menos y cambia los signos de todas las cosas, ¿no? Entonces queda aquí K3 y esto sería el equivalente a esto que está acá atrás. Se usan identidades trigonométricas para poder cambiar los valores de los ángulos. Y aquí viene más rollo. Les digo que está muy largo el proceso. Y aquí viene más rollo sobre identidades y cómo van haciéndose los respectivos cambios. Todo esto con la idea de cambiar. De hecho, la idea de la identidad es para cambiar los senos y los cosenos hacia tangentes. ¿Ok? Con identidades. Se cambia todo hacia que queden en tangentes. Aquí viene más rollo. Le digo, ya esto se vuelve un rollo largo y tedioso. Le digo, el que no tenga nada que hacer en su casa, pues se puede poner a revisarlo paso por paso. Se sigue haciendo binomios, productos y dejen ver dónde va más adelante. Total que terminan aquí termina la situación más o menos en este nivel, ¿no? Y ocurre más o menos lo mismo que con las Ks, nada más que aquí en lugar de poner Ks pone letras, la A, la B y la C que están aquí. Se fijan, termina agrupando todo esto que quedó aquí de fuera. Todo esto que quedó aquí afuera lo termina agrupando y lo convierte en una letra A. Entonces donde la A vale pues todo eso que estaba allá afuera. ¿Sí ven? Que es todo esto que está aquí, termina valiendo para simplificar y quede A tangente del ángulo. A tangente del ángulo. Igual acá, termina agrupando cosas y termina agrupando cosas. A, B y C. Para dejarlo prácticamente como A tangente cuadrada más B tangente regular más C igual a 0.
Y así como estamos hablando de un término cuadrado, sería como si fuera x cuadrada más, bueno, ax cuadrada más bx más c es igual a 0, y eso se puede resolver como con una fórmula general, que en este caso quedaría en este nivel, ¿verdad? Nada más que aquí en lugar de poner, bueno, sí, de hecho sí es la x, las constantes quedan como fórmula general aquí. Y aquí quedarían las dos soluciones. Al tener la raíz, pues obviamente son dos soluciones, positiva y negativa, que serían para las dos posiciones que da el ángulo, ¿no? La posición abierta y la posición cerrada, que es este dibujito que estaba aquí. Bueno, eh, yo hice un resumen más cortito. ¿Cuál es la idea de la actividad para ustedes, jóvenes? La idea es hacer nada más pues prácticamente un formulario, pues en pocas palabras. Poner un formulario chiquito. Yo aquí hice uno para mí, que podrían hacerlo igual ustedes. Que en una página, análisis de posición, mecanismo manivela balancing, viene todo el rollo aquí de... Bueno, pues puse el dibujito, puse las fórmulas, se calculan los valores de las Ks. Con los valores de Ks se calculan los valores de las A, B, C, D, E, F. Y con esos valores de A, B, C, D, F se calcularían los ángulos, ángulo 3 y ángulo 4. Y como le digo, eso es cuando tienen esta información y lo que van a calcular sería esta otra información. Bueno, aquí dejo el video porque creo que ya se fue muy largo.